Lo primero contarles que, pues la verdad que estoy muy emocionada de poder llegar a este grupo de maestros, de entrenadores de ajedrez con el tema de ajedrez para los niños. Y yo trabajo con niños desde los 3 años de edad. Soy directora de jardines infantiles y bueno, aparte, pues obviamente he hecho mi carrera como ajedrecista, pero a lo que más me he dedicado es a unir el ajedrez con la educación. Y es por esto que, pues, la verdad hoy me entusiasma muchísimo poder compartir con toda digamos que el equipo de ajedrecistas, esa posibilidad de conectar la educación con el ajedrez, porque cuando mezclamos los dos elementos, realmente se vuelve bastante impactante, ¿no? Y lo hablo más en el sentido de la educación. El mundo de la educación necesita muchos maestros de ajedrez que lo enseñen y que lo enseñen también con el propósito de educar, ¿no? De llevar el desarrollo del pensamiento hacia adelante. Entonces, esta es digamos que nuestra presentación, cómo enseñar ajedrez a los niños, es lo que vamos a trabajar. Quiero antes de iniciar la charla hacer estas consideraciones preliminares. Trabajamos nosotros con las clases de ajedrez desde los 3 años de edad. Esto es posible. No, digamos que lo que varía es la metodología y lo que hay que tener presente es como esos niveles de desarrollo de los niños. Y la otra primera, digamos, la otra consideración es que la primera misión que tiene cualquier, digamos que maestro de ajedrez o maestra de ajedrez, es enamorar a los niños y a las niñas del ajedrez. Si logramos eso, de ahí en adelante el camino es absolutamente fácil. El problema es que no se logre esto desde temprana edad, porque entonces aparece la deserción. Hay muchas personas en el mundo que no les gusta el ajedrez, lastimosamente, pero detrás de ellos es simplemente una mala experiencia pedagógica, porque el ajedrez es hermosísimo, nadie nos podría discutir eso. Pero así como hay mucha gente que no le gustan las matemáticas por un mal maestro, pues podemos correr el riesgo de, digamos que de evitar que la gente se enamore del ajedrez, porque de pronto no demos el tema con una adecuada, digamos que metodología o una adecuada didáctica, ¿no? Entonces, ese es el punto, despertar fascinación. Y no se puede demeritar la cantidad de cosas que podemos hacer con los niños pequeños, porque de pronto nos parezca que no es como un concepto eh, muy importante, muy especial, ¿no? No, no, no. En el mundo de los niños pequeños, sobre todo, lo más importante es el tema de motivación. La segunda misión es que tenemos que aprovechar la oportunidad que ofrece el ajedrez para desarrollar el pensamiento, las habilidades sociales y los valores. Ahora bien, todos nosotros hemos leído muchísimos artículos acerca de todo ese potencial que desarrolla el ajedrez. Cuando a nosotros, y ya me coloco en el sentido de ajedrecista, cuando a nosotros como los ajedrecistas nos preguntan, bueno, ¿y por qué el ajedrez? Y entonces uno se explaya en la cantidad de beneficios que trae a nivel intelectual el ajedrez. Hablamos de la atención, de la concentración y más adelante pues también lo vamos a ver. Aquí lo importante es que cada una de nuestras clases realmente haga eso, porque eso es lo que importa a los niños digamos que al ámbito educativo y también a las familias, ¿no? No es solamente que un niño de 4 años, digamos que o 5 o 6, rápidamente lo llevemos a un torneo. Pues no todos los niños van a ir a torneos, no todos sus alumnos necesariamente van a ir a torneos, pero lo que sí habremos logrado es desarrollar todo este pensamiento y estas habilidades sociales y valores. A mí me parece importante también incluir en esas consideraciones preliminares que es necesario tener una base pedagógica porque amplía las posibilidades de aprender. Y esta base pedagógica, cualquiera que escojas, es importante tenerla porque usualmente acudimos a las instituciones educativas, ya sea para dar nuestras clases extracurriculares allí o para colocarlo de manera curricular o en la escuela de ajedrez que ustedes tengan.
Pero cuando hay una base pedagógica, hay un norte, hay un camino y eso es muy importante. Los niños tienen más oportunidades a través de la combinación de las clases presenciales y virtuales. Pues para ya nadie, ninguno de ustedes es un secreto que la virtualidad abrió las puertas de una manera enorme al ajedrez y mal haríamos que una vez la pandemia vaya declinando, entonces la virtualidad vaya desapareciendo. La virtualidad, desde luego, va a permanecer en el mundo de la educación y esa posibilidad de combinar las dos abre más campos de trabajo y también amplía el radio de aprendizaje de los niños. Bueno, hablábamos de los valores y las habilidades sociales que se desarrollan a través del ajedrez. Bueno, aquí tienes una lista que todos seguramente ya hemos leído en algún lugar. Entonces, ¿a dónde voy? A que toda esta lista de habilidades la coloques dentro de tu clase. Si vas a hablar, si tú dices que el ajedrez enseña a respetar las ideas de los demás, en tu clase debe haber un momento en donde te propongas como parte fundamental el respeto de las ideas de los demás, empezando por uno mismo como maestro. ¿Sí? Eso es absolutamente importante. La otra parte es que si tú dices que los niños se tienen que responsabilizar de sus propios actos, entonces, pues obviamente cuando tú haces unas pequeñas partidas, pues acudes a aquella regla en el ajedrez de pieza tocada, pieza jugada, y necesariamente tienes que hacer que se cumpla, porque cada niño tiene que responsabilizarse de esas, digamos que de sus propias jugadas. A lo que voy es que no se quede en un discurso todo lo que decimos como maestros de ajedrez, sino que cada clase sea un testimonio de lo que tú has explicado a las familias sobre todo lo que puede traer como beneficio, ¿no? Hablamos de la cortesía, por ejemplo. Bueno, pues entonces cada partida que se va a iniciar, pues tiene que tener un saludo y al final tus alumnos deben ser capaces de felicitar al otro. Y cuando uno ve esto, claro, uno dice, esto es lo que se logra a través del ajedrez. En realidad, el que logra eso es cada maestro. Es decir, cada uno de nosotros tiene estos valores, tiene estas habilidades sociales y si de repente no tenemos todas, pues tenemos que tratar de inculcarlas en nuestra forma de ser, porque realmente los niños lo que aprenden es del ejemplo. Entonces, cuando tenemos esto en mente y lo tenemos como muy claro, por ejemplo, el autocontrol, el tener la autoestima pues bien forjada y fomentarla en los demás, pues esto hace que tu clase no sea solamente un terreno para aprender el ajedrez, sino para aprender a ser una mejor persona, que finalmente creo que es a lo que todos apuntamos, ¿no? Bien, estos son los tipos de pensamiento que pues hemos observado a lo largo de este trabajo de, bueno, yo ya llevo 40 años enseñando ajedrez, pero a lo largo de estos 40 años de enseñar ajedrez, pues he visto que el pensamiento abstracto es una realidad dentro del ajedrez, que puedes enseñar a hacer hipótesis con los niños, que obviamente el pensamiento estratégico forma parte también de la, digamos, del contexto del ajedrez y que tienes una maravillosa posibilidad de enseñar a ser crítico, el pensamiento crítico que está muy ligado a todo ese trabajo de metacognición, de pensar sobre el pensamiento, es factible y es realmente muy sencillo desde temprana edad lograrlo. Y el pensamiento lógico que es inherente al ajedrez, el ajedrez tiene principios, tiene fundamentos, no es un juego de azar, entonces es secuencial, entonces es este pensamiento lógico pues obviamente es lo que más llama la atención a los colegios o a las instituciones educativas y obviamente también a las familias. Todo el mundo habla de que qué bueno que mi hijo tenga el pensamiento lógico porque además lo conecta con las matemáticas. Y hay algo muy interesante y es que el pensamiento creativo también es factible dentro del ajedrez y también hay que entender que la creatividad también se educa, se enseña. Es decir, uno puede generar ámbitos especiales en donde la creatividad empieza a ser un ejercicio cotidiano. Es usual dentro de, digamos, en los ámbitos escolares también es usual que la creatividad se coloque como en un estadio casi que inalcanzable o solamente propio del área del arte y exclusivamente. Resulta que pues la creatividad es permanente, uno es creativo a diario y la creatividad es, está inmersa dentro del ajedrez. Ahora,
en distintos estadios. Es distinta la creatividad seguramente que tenga Carson a la que pueda tener yo, pues que la diferencia es gigante, pero la creatividad tiene pasos, tiene niveles y se puede enseñar. Lo otro es que estas habilidades mentales de las que hablábamos al comienzo, que se pueden desarrollar a través del ajedrez, vale la pena que lo tengamos, digamos, de una manera consciente, porque cuando vayamos a hacer nuestras clases, los vamos a poner en práctica. Entonces ya sabemos que la atención y la concentración son factibles dentro del ajedrez. Enseñar a calcular, visualizar y solucionar problemas son tres habilidades mentales que valdría la pena que casi que las resaltáramos y pusiéramos con mayúsculas, porque se sorprenderán de lo que pueden alcanzar a hacer los niños desde los 3 años en adelante. Voy a hablar de una franja de 3 a 8, 10 años a nivel de calcular, visualizar y solucionar problemas. Cuando hablamos de proyecciones, esa capacidad que tiene un alumno de imaginar, por ejemplo, cómo se mueve una torre. Lo imagina, pero no solamente eso, sino que cuando esa torre llega a esa nueva posición, hacia dónde irradia el ataque. A eso es a lo que me refiero cuando digo proyección. La memoria que tenemos, que podemos desarrollar a través del ajedrez, es una memoria que no es tan usual, es una memoria fotográfica que está siempre muy ligada a la lógica. Cuando nosotros podemos recordar una partida entera, es porque entendemos cuál era, digamos, la conversación entre los dos jugadores que se estaba haciendo allí. Entendemos que se estaba atacando, cuál era el plan del uno y del otro, y por eso podemos recordar. Por eso de pronto no podríamos recordar fácilmente una partida jugada por un niño recién principiante, porque claro, de pronto no tiene una secuencia lógica y por eso podría ser un poco más difícil. Enseñamos a planificar, a comparar posiciones, a observar y conectar ideas. Y este punto del rigor mental también me parece que es importante. El rigor mental hace referencia al orden mental. ¿Qué pensamos primero, qué pensamos después? Y no, los ajedrecistas cuando estamos en un tablero no pensamos de una manera desordenada. O sea, ustedes cuando han visto al gran maestro Alonso Zapata, pues analizar sus partidas, entiende uno claramente que hay un orden detrás de ese pensamiento. Es un orden, lo que pasa es que va muy rápido, ese orden mental, y por eso hay ese cúmulo de ideas que van aflorando. Y esto pasaría pues obviamente con todos los grandes ajedrecistas. Hay una capacidad de análisis y podemos enseñar también que la intuición es importante. La intuición es una habilidad mental que de pronto ha sido un poco demeritada, pero hay que rescatarla muchísimo. La Universidad de Harvard está haciendo cada vez estudios más profundos sobre la intuición y se entiende que nace después de un profundo conocimiento de una disciplina. Enseñaremos a diferenciar, a clasificar, a codificar y decodificar, que es esa gran partitura que tiene el ajedrez, que hace referencia a la posibilidad que tenemos de leer y escribir las jugadas, ¿no? Con un plano cartesiano, y por eso nosotros podemos hablar sin tableros, ¿no? Yo podría decirme, ¿recuerdan aquella partida que se jugaba un E4, E5, caballo F3, caballo C6? Y de seguro todos están siguiendo mentalmente. Pero esto hace que los niños tengan también una herramienta interesantísima para no solamente para imaginar sus propias partidas, sino también para hacer todo ese trabajo de pensamiento crítico, porque pueden escribir, leer y reproducir sus partidas y contarnos lo que ellos pensaron en ese momento. Ahora bien, tenemos como bases pedagógicas aquello que les hablaba en las consideraciones. Escojan la que ustedes quieran, la que ustedes conozcan. Yo sencillamente quiero contarles que a mí me ha movido mucho el tema de la inteligencia, de las inteligencias múltiples del doctor Howard Gardner, en donde pues habla que todos tenemos estas inteligencias y para mí esto fue realmente una panacea cuando lo veo y cuando digo yo, ahora entiendo por qué mucha gente antes se fue del ajedrez, porque de repente solamente se hablaba de la inteligencia lógico-matemática y de pronto hay niños que aprenden de una manera corporal, otros necesitamos de la música para aprender, otros de la lingüística, otros de la parte visual espacial. ¿Por qué no en la clase puedes hacer, basarte en en una inteligencia interpersonal, en donde haces que los niños se relacionen entre sí para conversar jugadas, o esa parte intrapersonal en donde cada niño reflexiona sobre su propio conocimiento? A partir de que las clases nuestras han sido direccionadas desde las inteligencias múltiples, tenemos muchos niños más dentro del tablero de ajedrez
porque ahora como que se ha ampliado ese tablero, ¿no? Todos pueden jugar allí. Quiero ahora referirme a hacer un diseño, a cómo hacemos el diseño de las sesiones. Las sesiones entendidos pues como cada clase. Em, Tiempo atrás, cuando se trabajaba, digamos que cuando yo trabajaba exclusivamente en mi escuela de ajedrez, como que se pensaba que, bueno, que uno iba haciendo la clase y los niños mismos iban dando como esa dirección. Y creo que es una equivocación. Creo que hay que tener muy claro las metas de aprendizaje. Tengo que tener, antes de entrar a mi clase, muy, muy claro qué es lo que yo quiero lograr en esa clase. Usualmente lo que hacemos pues dentro de mi método de ajedrez y bueno, y dentro de lo que proponemos dentro de los campus educativos es una meta de aprendizaje que tú puedes definir directamente hacia la parte de desarrollo de pensamiento. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres que se concentren más? ¿Quieres que tengan más rigor mental? ¿Quieres que tengan mayor capacidad de solucionar problemas o que aprendan a calcular mejor, etcétera? ¿Sí? Entonces, esas metas de aprendizaje tienen que estar absolutamente claras. Pero luego tienes otro propósito grande en el ajedrez, que es la parte de las habilidades sociales y los valores. Entonces define cuál vas a hacer énfasis en tu clase. ¿Quieres que sea el respeto, la responsabilidad o que aprendan a ganar y a perder, etcétera? ¿Sí? La otra meta hace referencia a exactamente el ajedrez. ¿Sí? Entonces, ¿a qué te vas a dedicar ese día? ¿Vas a enseñar a mover el caballo o vas a enseñar una apertura o vas a enseñar, no sé, lo que tú tengas en tu plan de trabajo, ¿no? Luego tienes que establecer cuál es el tiempo de la sesión. Tu sesión va a durar 1 hora, 2 horas, depende de la escuela de ajedrez o la clase en el colegio que estés dando. Tiene un tiempo determinado. Es importante que lo tengas establecido para que sepas de antemano cuánto tiempo vas a dedicar a cada tema. A veces pasa que uno, cuando empieza a hacer, digamos que una sesión, eh, cree que en una actividad se te va a ir poco tiempo o más tiempo y de pronto cuando quieres hacer otra ya se te acabó la clase. Pero eso pasa porque pues en el diseño de la clase de pronto calculó uno mal el tiempo, ¿no? Lo otro es qué estrategias voy a utilizar para que los alumnos participen. Esa estrategia hace referencia a, digamos, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer solamente partidas o voy a ponerme en un tablero mural a explicar y a que contesten preguntas? ¿O voy a hacer unas actividades de gamificación? ¿O qué voy a hacer para que los niños participen? ¿Por qué es tan importante colocar que participen? Porque aquí de lo que se trata es que el centro de la clase sea el alumno, no uno como maestro. Vemos que en el siglo XX el importante era el maestro, ¿no? Era el que se paraba en la clase y todos los niños miraban. Y ahora lo importante es lo que dicen los niños, lo que hacen los niños. Yo paso a un segundo plano, yo soy solamente una facilitadora, soy una mediadora, pero no soy eh, la actriz principal del aula, sino mis alumnos, ¿no? Ahora, tengo que diseñar las actividades el paso a paso, ¿sí? Un material que digamos que va ligado al material que debo tener preparado, pero tengo que saber qué hago primero, qué es segundo, qué tercero, qué cuarto. Pero eso es importante porque o si no, la clase no tiene un ritmo, ¿no? Y lo otro importante es que diseño una clase, pero la siguiente clase no puede ser igual. La siguiente clase tiene que ser absolutamente diferente porque hay un factor que es importante y es el factor asombro, ¿no? La sorpresa. Es decir, que cada clase a la que yo voy como alumno tengo que poderme sorprender y mi profesor no puede ser una fotocopia predecible. Digamos que cuando ya un alumno sabe qué va a pasar en la clase, el siguiente punto es que se va a aburrir o a la tercera clase ya no quiere volver. Lo siguiente es las metas de aprendizaje. Entonces yo elegí para esta sesión, pues digamos que tomemos como ejemplo que vamos a enseñar a mover el caballo y que nuestros alumnos vamos a pensar que tienen 5 años de edad. ¿De acuerdo? Entonces, voy a mostrar cómo hacer todo esto que he explicado, pero a lo largo de que quiero enseñar a mover el caballo.
Entonces, mi meta cuando yo escribo pues en mis apuntes, esto es comprender el movimiento del caballo y su forma de capturar. Ese es mi propósito. Y luego voy a calcular de 2 a 4 jugadas y a visualizar la posición final. ¿Sí? Entonces, a nivel de desarrollo y pensamiento, en esta clase estoy trabajando el cálculo y la visualización. Tengo también como meta solucionar problemas y tengo también como meta que trabajen en equipo y que respeten y aprecien las ideas de los demás. ¿De acuerdo? Esta es el propósito en esta sesión. Ahora, ¿qué estrategias voy a utilizar para que mis alumnos participen? Entonces, en mi diseño de clase he escrito las rutinas de pensamiento de Ron Richard. Ahora voy a explicar más adelante qué se trata de esto. Voy a hacer un ejercicio de gamificación. La gamificación se trata de hacer juegos direccionados, crear juegos direccionados para el objetivo que tengo en mi clase. Voy a hacer un diseño y creación de cuentos con ellos. Voy a hacer unas simultáneas de ajedrez, partidas entre pares, ejercicios de metacognición y puedo hacer una solución de problemas en equipos. Listo. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer para que ellos participen. Fíjate que no estoy yo ahí centrada explicando. Ahora, cuando voy a hacer, digamos que aquí voy a separar, cuando voy a hacer el trabajo con niños pequeños, con niños más, digamos que de edad preescolar, de edad infantil, ¿no? Es muy válido que tú presentes pues los títeres, ¿no? Los títeres son parte de la vida de los niños y son buenísimos. No sé si sus alumnos sean tan pequeños como los míos, seguramente ustedes tendrán muchos alumnos muy grandes, eh, pero bueno, yo tengo que hablar de esto, la fuerza que tienen los títeres. Entonces, seguramente el que tiene alumnos muy grandes y está acostumbrado solamente a ellos, pues claro, uno saca títeres y uno dice, pero no puede ser, o sea, ¿esto qué era? Pero este elemento, ¿no? Los títeres son un elemento importantísimo porque establecen digamos que un afecto con los niños. Existe una conversación, ustedes habrán visto, cuando ustedes sacan un títere o hasta en una fiesta infantil, los títeres conversan con los títeres dan órdenes y son cumplidas por los niños. Si un títere dice, todos nos vamos a sentar, todos los niños se sientan, vamos a poner atención y todos los niños colocan atención. Es decir, el títere es una herramienta muy interesante que vale la pena valorarlo. Y si ustedes no quisieran usarlo como ustedes mismos, pónganlo en las manos de los niños y verán lo que va a pasar. Es una fantasía, ¿no? Entonces, desde luego, cuando yo voy a hablar del caballo, pues el títere sale, se presenta, se muestra y es como el abrebocas digamos, de todo este ejercicio para enseñar el movimiento del caballo, ¿no? Es como la iniciación. Ahora, ahí también estamos con las canciones. Voy a poner un poquito de canciones y pues esto forma parte también del método, estas canciones y las tienes aquí, por ejemplo, míralas. El caballo salta y salta, 1, 2 y al lado. El caballo salta y salta, 1, 2 y al lado. El caballo salta y salta, 1, 2 y al lado. El caballo salta y salta por encima de los demás. El caballo es la única pieza que puede saltar. Brinca, brinca, caballito, por encima de los demás. Salta, salta, caballito, para el reino conquistar. El caballo salta y salta. Bueno, entonces, estas letras de las canciones explican cómo se mueve el caballo. Entonces, cuando los niños aprenden la canción, pues es mucho más fácil hacerla. Es posible que tú, no sé si alguno de ustedes de clases de ajedrez en inglés, y esto sería un valor agregado importantísimo, porque en muchos colegios quieren más clases en inglés. Entonces, si fuera el ajedrez en inglés, también sería un buen trabajo. Y pues también para eso tenemos las canciones en inglés. Voy a poner aquí un trocito de la misma canción, pero en una versión en inglés.
Then that jumps once, then twice, and then moves to the side. Then that jumps once, then twice, and then moves to the side. Then that jumps once, then twice, and then moves to the side. Then that jumps once, then twice, and then moves to the side. And I don't hear, so she's the only one who can jump. Jump, oh little horse, over everybody else. Jump, oh little horse, with your lips you might just win. Then that jumps once. Ok, bueno, espero entonces que también este tipo de actividades, o sea, las canciones, y que siempre cuando uno oye canciones, pues obviamente es la invitación a bailar y a moverse, nadie oye una canción en un aula de clase sin moverse, pues también tienen que formar de la parte, no solo de motivación, sino de una forma de aprender. Entonces, esto también lo hacemos. Ahora explicamos el movimiento del caballo en un tablero gigante. ¿Aquí qué viene? Todos saltamos sobre ese tablero gigante como un caballo y jugamos en el tablero gigante a capturar dulces. ¿Qué utilizamos? Utilizamos un tablero que ustedes ya, pues obviamente todos conocemos, que se coloca en el piso o lo pintas en el piso o es una tela o haces un plotter y lo diseñas y lo colocas allí. Las medidas, mejores medidas son 40 por 40 cada cuadrado del tablero, 40 centímetros por 40. Allí te cabe un adulto y te cabe también un niño. Y ahí es donde empieza el maestro también a saltar con los niños y a explicar cómo se mueve el caballo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Eso no es solamente para la foto. Digamos que muchas clases se hacen a veces para que tomemos una foto y que salga en la web o en las redes sociales. No, el sentido de que se tome, de que se coloque el tablero gigante es porque el aprendizaje se hace primero con el cuerpo. Digamos que ningún niño de 4 años y 5 años te va a aprender ajedrez a jugarlo primero en el tablero pequeño. Sí, en el tablero de mesa. Eso no ocurre. Ocurre que primero lo interioriza todos los movimientos con el cuerpo. Primero conoce qué son las filas, las columnas y las diagonales, pero moviéndose con todo su cuerpo en un espacio gigante. Y luego así es como lo aprende y luego sí ya lo puede colocar en un tablero pequeño. Pero al revés será muy complicado. O sea, tratar de hacerlo al revés es como, pues, como entrar un poco en reversa en ese aprendizaje, ¿no? Este tipo de actividades, cuando alguien lo ve y de pronto tiene una forma más ortodoxa de ver la educación, pensará que el profesor no está haciendo nada porque pareciera casi que estuviera solamente de fiesta, pero por el contrario, lo que está haciendo es haciendo que el aprendizaje sea mucho más sencillo. Y luego jugamos en el tablero gigante a capturar dulces. Entonces voy a mostrarles este video para que se hagan pues más o menos una imagen de cómo puede llegar a hacer esto. Vamos a saltar y a calcular, ¿cierto? En dónde debe caber mi caballo para poder comer ese dulcecito. Entonces vamos a empezar por turnos. Puede ser Juan Camilo. Dale, Juan Camilo. Uno, dos, muy bien. Muy bien, puedes recogerlo. Cógelo para ti, mi amor. Muy bien. Ahora, Federico. Muy bien, mi amor, sí. Ahora viene Esteban. ¡Excelente! Ahora, Juan Diego. Muy bien. Ok, bien. Este es un tipo de actividad que hacemos digamos, con el tablero gigante y es absolutamente importante y creo que es también muy divertido para los niños, ¿no? Ahí viste que los niños movían un caballo. Es posible que uno en el aula de clase pues no tenga este tablero gigante con las piezas, pues de todas maneras es algo costoso, pero eh, otra forma de hacerlo es que tú haces que los niños se muevan ellos mismos y se representen el caballo. Es mucho más divertido si el niño se pone aquí una corona con una piecita de caballo o aquellos petos o delantales, no sé cómo los llames en Perú, pero de estos delantales con una figura de caballo. O sencillamente pues algún sticker aquí en su camisa que diga que es un caballo. Ese tipo de cosas emocionan a los niños. Es mucho más fácil representar cuando tú tienes un atuendo, ¿no? Bueno, ahora la siguiente parte que hablábamos de nuestras metas de aprendizaje era enseñar a calcular y a visualizar. Entonces vamos a mirar también cómo lo hacemos. Yo quiero también explicar que cuando enseño a mover el caballo hago esto
1, no sé si me estás viendo aquí en mi imagen en mi imagen, digamos, yo muestro el caballo así, 1, 2 y al lado, 1, 2 y al lado. Y la forma de la mano te da el tamaño, el movimiento del caballo. Digamos que es una manera muy sencilla también de explicarla sobre el tablero pequeño. Y ahora veamos estos ejercicios de enseñar a calcular. Mira que obviamente lo primero que tienes que hacer es corroborar que el niño puede comerse algo. Esto que es aparentemente tan sencillo hay que preguntarlo, ¿no? Y miremos aquí. Muy bien, ahora vamos a mirar lo siguiente. Este caballo, ¿cuántas jugadas necesita para capturar ese peón? ¿Uno? Vamos a mirar si es verdad. Pasa Jerónimo, ¿sí? Listo, Jerónimo. 1, 2. ¿Está bien o mal? ¡Bien! Un aplauso para Jerónimo. Ok, muy bien. Muy bien, ahora vamos a mirar lo siguiente. Este caballo... Perdón, espera. Ok, ahora vamos a mirar esto. Ahora, en el anterior video lo que hicimos fue poner una pregunta muy sencilla de una jugada. ¿Cuántas jugadas necesita el caballo para capturar ese peón? Una. Pero es que hay que saber si es verdad que lo ven. En la siguiente pregunta sería poniendo ese peón a distancia de 2 jugadas. Y entonces vamos haciendo 2 jugadas. Y ahora vamos a mirar una distancia de 3 jugadas. Aquí es muy interesante que observemos el error que va a causar, digamos, que va a tener un alumno, para que veas que ese error es motivo de aprendizaje y no ocurre nada si pasa dentro del aula. Muy bien, ahora este está mucho más difícil. Todos están pendientes, ¿listo? Este caballo quiere capturar a este peón negro. Vamos a mirar en cuántas jugadas lo puede hacer. ¿Qué cree? ¿En cuántas crees? ¿Tú crees que en 3? Bueno, vamos a mirar. Vamos, Juan Camilo, mira a ver si puedes en 3. ¿Listo? Dale. 1, 2. Va una, muy bien. 2. ¿Y al lado? No, ahí no es al lado, sería arriba. Arriba en el verde. Porque hiciste 1, 2 y al lado arriba. Muy bien. ¿Y la tercera? 3 pasos. Sí, muy bien. Sí. Es una forma diferente, pero lo hizo muy bien. Muy bien, Juan Carlos. Ok, muy bien. Entonces, estos son los ejercicios que usamos para enseñar a calcular y visualizar. O sea, antes de pensar, miramos las piezas y no las movemos. Y después ya podemos dar una solución. Eso es otra cosa. Ahora, entonces, ya hablábamos de que jugábamos en el tablero gigante a capturar y en la gamificación te proponemos este juego. En el mismo tablero gigante se salta como un caballo, ¿no? Y en cada cuadro hay una pregunta relacionada con el ajedrez. Es decir, en vez de dulces, pones unas tarjetas y preguntas cosas que tú consideres que son relevantes en tu clase. Ya puede ser de otras piezas o del mismo juego o de matemáticas o de lo que tú quieras, ¿no? Y ese es un juego, digamos que lo vas transformando y te sirve para practicar el movimiento del caballo, que es como tu objetivo fundamental, pero vas llevándolo poco a poco a jugar de otras maneras, ¿no? O en cada tarjeta pones un reto. A mí me gusta mucho eso, colocar un reto en cada tarjeta, entonces es solución de un problema para seguir avanzando. No sé si fue muy clara en esta explicación, pero bueno, ahora cualquier cosa igual por el chat lo vamos preguntando y vamos a dejar al final un tiempo para obviamente aclarar todas las preguntas que tengamos. Este juego que se llama el caballo comilón, que es lo que veíamos en el tablero gigante, luego lo traduces al tablero pequeño. Entonces, mira, imagina que estos son dulces, los dulces o los caramelos, y si no, pues unas fichas de colores. Realmente pues resulta muy emocionante a los niños porque pues el premio es inmediato, ¿no? Colocas por parejas a los niños y cada uno con sus 2 caballos va alternando las jugadas y van capturando cada dulce que pueda. Pero ahora viene una parte que puedes hacer un poco más compleja. Puedes decir que si alguno se deja capturar el caballo, debe pagar 3 dulces al otro para que vuelva el caballo al tablero. Entonces ya tenemos que cuidar más el caballo y calcular mejor. Otra forma de que complejices este juego incluso
para los adultos también es interesante. Este juego lo puedes complejizar dándole un valor diferente a cada color de fichas. Puedes decir que el amarillo vale 1, el rojo vale 3, la verde vale 5, etcétera. Entonces el juego se vuelve más emocionante. Al comienzo, pues la idea es que llenes todos los cuadros de fichas o de caramelos y el comienzo es muy fácil capturar. Pero luego empieza la batalla por capturar las últimas. Y también podrías decir que la última ficha es un gran tesoro y vale 10 o alguna cosa así. Estos juegos invitan al cálculo, porque tengo que tener, o sea, prever que ningún otro caballo va a capturarme, prever a dónde debo moverme para que luego si en la siguiente jugada pueda capturar. Y esto es un ejercicio de cálculo. Entonces, estás jugando, pero estás calculando. Otra cosa, yo hablaba de crear un cuento y un dibujo y etcétera. ¿Por qué es importante? Porque eh, el alumno de ajedrez no solamente tiene que aprender a mover las piezas de ajedrez, hay todo una, digamos, un desarrollo armónico que te tiene que invitar a que su parte lingüística también se desarrolle y hay muchos que aprenden y se enamoran más del ajedrez escribiendo cuentos, dibujándolos y haciendo ese vínculo más cercano con el ajedrez. Un niño puede empezar a explicar cómo se mueve el caballo, explicarlo escribiendo, esto es complicadísimo, pero usualmente lo que ocurre en esto es que ellos inventan historias y digamos que le dan personalidad a cada pieza. Si no quieres hacer esto, aparte de que ellos escriban el cuento, también te puedo invitar a que a cada uno le des un títere y entre todos armen un cuento en donde quien tiene la dama o quien tiene el caballo en sus manos, entonces empieza y dice una frase que incluya la palabra dama. El siguiente debe incluir una frase con la palabra, debe incluir la palabra caballo en su frase que continúa el cuento, ¿no? Esa es otra manera de también de hacerlo más rápido. Pero nunca pierdas de vista que trabajar también esta inteligencia lingüística verbal es importantísima. Digamos que tienes que tener desarrollada esa capacidad, porque también el niño cuando te quiere explicar cómo piensa, tiene que tener esta capacidad desarrollada. O sea, todo lo hacemos por un sentido, ¿no? No es únicamente para que se pase la clase, para que sea una fiesta la clase, sino que hay detrás pues una razón pedagógica. Luego hablamos también de jugar a calcular cuántas jugadas debemos hacer para capturar un dulce o una pieza, que es lo que ya hicimos, y resolver problemas de cálculo en el tablero mural. Ok, eso ya digamos que lo mostrábamos allí en estos videos, ¿no? Ahora quiero hablar de Ron Richard, que es el creador de digamos que de las rutinas de pensamiento. Este es un investigador de la Universidad de Harvard. Entonces, Ron Richard hablaba de, o más bien empezó a investigar qué preguntábamos los maestros en las clases, en todo tipo de clases. Él concluye en su investigación que lo que hemos preguntado usualmente los maestros son cosas, digamos que preguntas que solamente generan respuestas afirmativas o negativas. ¿Cómo está el clima? ¿Caliente o frío? ¿Sí o no? O sea, cosas que no generan mucho pensamiento. Y en esa larga investigación vio que era un tema recurrente entre nosotros los maestros. Y la pregunta que él se hizo, y esta pregunta fue muy poderosa, es, ¿y entonces qué es lo que debemos preguntar como maestros en la clase para que se genere el pensamiento? Esa pregunta, que a mí me parece impresionante, o sea, ¿qué debemos preguntar para que nuestros alumnos generen pensamiento? Impresionante esa pregunta, pues yo lo veo así, espero que ustedes también, es lo que ha hecho, digamos, como soporte a las rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento las creó él, que son una serie de preguntas que se hacen de forma permanente para que los niños, pues obviamente sí nos cuenten qué están pensando. Eso es lo que más nos interesa. Hay muchas. Él creó más o menos 220 y hay más. Ustedes lo pueden encontrar, pues en Google obviamente encontramos muchas cosas. Autor de tantos libros, pues también los vas a encontrar allí, ¿no? Entonces, ¿qué me ha interesado a mí? Pues hacer estas rutinas, llevarlas al ajedrez. Me parece que es absolutamente importante que nosotros también
vinculemos todo lo que se va encontrando en el mundo de la educación, pues vincularlo también a nuestro quehacer pedagógico como maestros de ajedrez. Esta rutina es una de tantas, se llama pensar, juntarse y compartir. Entonces la traigo aquí a colación porque, por ejemplo, me gusta mucho pues hacerla con el tema de los caballos, pues por lo que estamos trabajando el tema del caballo, ¿no? Entonces, la pregunta es, encuentra cómo capturar con el caballo blanco todos los puntos azules en el menor número de jugadas. ¿Listo? En el menor número de jugadas. Entonces, seguramente ya está cada uno calculando y luego le decimos también que haga lo mismo con el caballo negro. Pero entonces, ¿cómo es la rutina? Primero pensamos cada uno, solos. ¿Sí? No dejamos mover el caballo para pensar, no se mueven las piezas para pensar. Si tú dejas que tu alumno mueva las piezas para pensar, nunca va a llegar a calcular y no va a poder jugar un buen ajedrez porque todo lo tiene que ver de manera concreta y pues en las partidas no puedes mover las piezas y después arrepentirte. Entonces, cada quien piensa. Luego de que ha pensado, haces parejas y entre los dos niños se comparten entre ellos, esos dos alumnos, entre ellos la solución de cada uno, pero de nuevo insistes en que ninguno puede mover las piezas, o sea que todos empiezan a hablar, ¿no? Y a casi que a señalar con el dedo, pero no pueden mover las piezas para contarse entre sí cuál es su solución. Después de que han hecho eso, ahí sí lo comparten con el grupo y ya no vas a tener que hacer que todo el mundo hable. Este tema de pensar, juntarse y compartir, ¿qué hace? ¿A dónde apunta? A que el niño explique su pensamiento, ¿sí? Y exponga su pensamiento a un grupo. ¿Qué ocurre en una clase? Cuando tienes 20 alumnos o 25 alumnos en una clase, todo el mundo, todos los niños sueñan con ser escuchados, con que su maestro los escuche. Pero claro, tú en una clase no le puedes dar la palabra a 25 porque entonces seguramente se va a dormir el primero que habló. Lo que sí puedes hacer es que entre pares se escuchen y eso es absolutamente válido y tan válido como que tú los hayas escuchado. Y cuando tú vas caminando por entre el aula, vas escuchando esas conversaciones y eso es lo importante, que cada niño explique su pensamiento. Esta es una de tantas de las rutinas que podemos hacer, pues más adelante podemos ir haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, estos problemas que también los puedes ejercitar individualmente y también en equipo, ¿no? Tú también puedes poner el típico problema y tú dices, el equipo de verde hace esto y el equipo anaranjado hace eso o como los quieras nombrar, ¿no? Y luego viene un proyecto de síntesis que son las partidas con peones y únicamente caballos por parejas, que es un proyecto de síntesis, una forma como tú muestras que tus alumnos han aprendido. Y tú puedes invitar a los padres de familia para que vean este gran logro y darle esa importancia a tu actividad. Es decir, que ellos muestren lo que han aprendido, ¿no? Y también, bueno, yo estudio magia, soy maga, y entonces yo incluyo, te lo muestro, pues de pronto te puede gustar la idea, yo incluyo un pequeño show de magia, en donde también incluyo el caballo como parte del acto, pero tú haz con lo que tú te sientas feliz haciendo, ¿no? Tú puedes hacer tu magia, tu títeres, tu función de sombras chinas, tú puedes hacer una exposición de arte de todos los cuadros que han pintado los niños. Los niños, exponer todos los cuentos que han hecho, pero en ese proyecto de síntesis haces, además del ajedrez, otra parte para que se vea también que ha sido un trabajo mucho más integral. Ahora bien, hablábamos al comienzo que la virtualidad ha llegado para quedarse, desde luego, yo creo que es una frase que hemos oído 1000 veces y es verdad, ¿no? Entonces, explicamos en el movimiento, cuando ya tu clase se vuelve virtual, pues explicas el movimiento del caballo en el tablero digital. Todo esto ha sido bastante fácil mostrarlo porque si vas combinando lo presencial con lo digital, es aún más fácil que cuando en la pandemia solo podíamos hacer clases virtuales. Tienes que mostrar la similitud del caballo, esto con la palma de la mano extendida. Yo te ofrezco esa posibilidad porque creo que es muy, muy práctica, ¿no? Y se resuelven estos problemas simples también con los niños. Es muy sencillo, digamos, esto te estoy mostrando unas presentaciones que en el método de ajedrez en el aula usamos, ¿no? Que forma parte de nuestra plataforma. Y por ejemplo, en esa clase yo puedo mostrar esto. ¿Quién puede capturar el caballo? Y aquí
no dejo mucho tiempo para pensar. Ya en estos momentos tampoco estamos dejando muchos segundos para pensar, ¿no? Aquí observa que la dificultad de este problema es que la torre realmente está solamente digamos que el error es un cuadro de distancia, ¿no? Entonces, obviamente que es al caballo que te puedes comer, pero no a la torre. Y luego vas agregando más piezas, ¿no? ¿A quién puede capturar el caballo? Empiezas por agregar una pieza, dos piezas, y ahora vas agregando más piezas, ¿no? Aparentemente, digamos que claro, si eres un ajedrecista, digamos, de torneo, pues esto te puede parecer muy elemental, pero es que hay que trabajar paso a paso. Te estarás preguntando, pero ¿cómo así que el rey no está? Lo que pasa es que en el método, como yo lo enseño primero peón, torre, alfil, dama, caballo y luego el rey. Hay muchas otras personas y muchos otros métodos que empiezan por el rey. A mí no me parece que me funcione con niños tan pequeños porque se quedan a jugar a poco, pero cuando yo empiezo a enseñar primero los peones, de manera inmediata los niños pueden hacer pequeñas partidas entre sí. Esa es la razón. Y ahora esto, ejercicios en equipo para tomar decisiones. Entonces, mira lo que ocurre esta posibilidad, esta parte. La pregunta es, ¿qué te comerías con el caballo? ¿No? Pero vamos a hacer un pequeño árbol del análisis, ¿sí? Aquella árbol del análisis del que el gran maestro Kotov nos enseñaba, incluso pues al finales del siglo pasado, pero esto va encaminado a enseñar el rigor mental. ¿Qué enseño primero? Perdón, ¿qué pienso primero, qué pienso después y qué pienso en tercera opción? Entonces vamos a mostrarles a los niños eso. ¿Qué voy a mostrar primero? Vamos a decir que vamos a pensar esta primera opción. El caballo va a pensar en comerse primero este peón. Preguntamos, ¿qué pasaría si te comes a este peón negro? Bueno, pues la respuesta es que la torre me come, ¿cierto? Ok, ahora, segunda opción. Vamos a pensar con el caballo. ¿Qué pasaría si este caballo se come al caballo negro? Bueno, que te comes un caballo que vale lo mismo, pero está una dama que te captura. Bueno, pero no está mal, ¿no? Y hemos hecho un cambio igual, ¿cierto? Pero no lo dejes pensar rápido, ay, es el alfil, la solución. No, espérate. Enseñan a pensar una, después otra y después la tercera, que aunque nosotros ya sepamos casi que de golpe de vista, sabemos que es la mejor opción, pero hazlo pensar. ¿Qué pasa si te comes el alfil? ¿Sabes? Entonces busca, alguien te come. Mira que buscar que nadie va a capturar a ese caballo cuando se captura el alfil implica mayor nivel de observación. Y luego de que piensas las tres opciones, ahí sí tomas una determinación. Entonces, este árbol del análisis llevado a su expresión más simple, es muy importante porque luego cuando ya empiezas a analizar partidas complejas y tienes que analizar variantes mucho más largas, por lo menos ya vas a tener un esquema de orden de pensamiento en los niños. A eso me refería cuando hablábamos de rigor mental, ¿de acuerdo? Bueno, y de esto pues hacemos muchos ejercicios. Ahora, la plataforma Lichess, pues ya creo que todos obviamente la usamos. Es una maravilla en el sentido que te permite colocar solo las piezas que necesitas. Entonces puedes hacer simultáneas de caballos con peones únicamente. Entonces ya ahí tú como maestro, pues colocas solamente estas piezas, programas tus simultáneas y es muy divertido. ¿Qué es lo más divertido de estas actividades virtuales? Que detrás de cada niño hay como 5 adultos jugando, pero no importa, no importa. Y uno dice, ¿será que si es el niño el que sí sabe o el que no sabe? Realmente en ese momento no importa. Lo que importa es que has logrado que toda una familia se movilice en torno al ajedrez. Y eso es casi que más importante que el mismo caballo. O sea, eso es realmente muy importante, ¿no? Has generado el gusto por el ajedrez. Y bueno, lo último que hacemos como proyecto de síntesis es que cada alumno hace un videoclip explicando el movimiento del caballo. Entonces vamos a ver este que logramos con una de nuestras alumnas que se llama Sofía. Hola, hoy les quiero explicar cómo se mueve el caballo. El caballo se mueve 1, 2 y al lado. Y por ejemplo, al lado 1 y 2. Y segundo, el caballo puede saltar en todas las fichas. Nadie más puede hacerlo. Y tercero, aquí les tengo una super jugadota. Me puedo comer este peón, pero aquí tengo una dama y así, al lado 1 y 2.
Me la comí. Bueno, pues muchísimas gracias. Eso es lo que yo quería comentarles. Aquí tienen también mi email. Estoy siempre a disposición de ustedes. Y bueno, ahora yo quisiera dejar estos 10 minutos que nos quedan para preguntas, si les parece bien. Damos la... Alejandro, ¿cómo estás? Hola maestra, muy buenos días. Buenos días a los demás participantes. Le quería decir una pregunta. En una clase que les enseñé a mis niños sobre el valor de las piezas, di a conocer el valor de cada pieza, sin embargo me equivoqué en decir que la dama vale 10 puntos. Ahora mis niños creen que la dama vale 10 puntos. Y yo me gustaría decirle que vale 9. ¿Cómo puedo corregir mi error, maestra? Alejandro, yo no creo que te hayas equivocado. Mil disculpas. Si tú ves, hay una dualidad en el valor de las piezas. Si tú ves el libro de Karpov para niños, la dama vale 10. Si tú ves los libros del maestro Miguel Illescas, la dama vale 10. Claro, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que el valor de la dama, obviamente, si empezamos la partida y perdemos la dama, es que es un desastre, ¿cierto? Es demasiado poderoso. Cuando empezamos a pensar que vale 9, es cuando aquello, pues, digamos que ya como ajedrecistas empezamos y decimos en un final de dama contra 2 torres, esto puede, digamos que las 2 torres, pues obviamente tienen un poquito más de potencia, ¿cierto? Contra la dama. Entonces, no te afanes. Tú puedes hablar de que las cosas son muy relativas en el ajedrez. De hecho, hay posiciones en donde un caballo vale más que una dama. O es decir, o cuando colocas el peón en la última fila y ¿qué coronas? Si coronas una dama no ganas, pero si coronas un caballo das jaque mate. O sea, digamos que no te afanes. Lo que sucede con el 10 es que es muy fácil para los niños hacer las cuentas, porque el valor de las piezas es para que tú hagas como unos buenos negocios en el tablero de ajedrez. Entonces el 10 es mucho más fácil, pero no es un gran problema. Yo alguna vez, aquí cuento alguna historia, estábamos con el maestro, el gran maestro Miguel Illescas y Susan Polgar, eh, y yo también tenía ese mismo afán, porque en mis libros yo digo que la dama vale 10, y yo también decía, y ante toda esta discusión que voy a hacer, tengo que corregir toda la edición. Y el maestro Miguel Illescas me decía, es que ni te afanes. Y Susan Polgar también decía lo mismo, es que no te preocupes, o sea, es que es 10 y a los pequeños les contamos esto y ya poco a poco uno se da cuenta que cuando llega al final de dama con 2 torres, pues vale 9. Pero no es un gran problema, porque gracias a Dios, en el ajedrez las cosas son muy relativas. Así es que no te preocupes, puedes contar así con esta tranquilidad. De hecho, yo cuando explico que vale 10, les cuento, y hay muchos que dicen que vale 9, no te afanes, pero ¿qué te queda más fácil, con 10 o con 9? Y ya está, no pasa nada. Ya, maestra, gracias. A ti. James, Maestra, ¿cómo buenos días. estás? ¿Cómo te vayan? Buenas, A buenos días Fidel. compañeros a todos. Mi pregunta iba en lo que es las metas de aprendizaje. Hay algunos temas que, por ejemplo, yo le pongo, a ver, de ejemplo, por ejemplo, el jaque, ¿no? Y voy a enseñar lo que es un jaque, pero a la vez hay otros temas más que pueden conocer, como salir del jaque, como proteger, comer, escapar, ¿no? Entonces, mi pregunta iba si el diseño de la sesión lo debo de hacer con un solo tema y debería ser así, o se puede trabajar Sí. a la vez varios temas. Gracias. Sabes, Fidel, que yo también tenía como la misma inquietud, porque cuando tú enseñas el movimiento del rey, pues es el más simple de todos. Y uno dice, pero entonces, ¿por qué lo deja de últimas? Por lo que dice Fidel, que tiene la regla del jaque, de la defensa del jaque, las 3 maneras de defenderse de un jaque, y después fuera de eso explica que es jaque mate, ¿no? Y después cuéntale a un niño que es que además el rey se enroca. O sea, son muchos temas alrededor del rey. Fidel, dependiendo de la edad de los niños, por ejemplo, en mi caso de niños de 5 años, yo les enseño un día, hoy solo vamos a aprender cómo se mueve el rey y cómo come el rey.
pero no le he contado que un rey no se puede comer a otro rey, que un rey no puede estar junto al otro rey, que un rey cuidado le da, o sea, no tanta información al comienzo. Si tu alumno tiene un poco más de edad, digamos que tiene 8 años, pues él puede entender más cositas. O sea, puede en una misma clase, puede entender que cómo come, cómo se mueve el rey, cómo captura y cómo se ataca al rey, pero para ahí, para ahí. Al día siguiente, en otra clase, le vas a explicar, mira, hay 3 maneras de defenderse del jaque. Es que hay mucha información. El ajedrez es uno de los juegos que tiene el reglamento más extenso. Es tremendamente extenso. O sea, imagínese, además enseñar captura al paso. Entonces, hay que ir poco a poco, pero seguro. Entonces, explicas en la siguiente clase las 3 maneras de defenderse del rey. A propósito, a mí me encanta el sacar la tapa, las tapas de las ollas ese día cuando voy a explicar las 3 formas de defenderse el rey, porque la primera es salir corriendo, pero la segunda es como interponer un escudo, una pieza que se interpone entre el rey y la pieza que está atacando, y ahí es cuando saco la tapa de la olla y digo, y un escudo, y cuando pongo eso todo el mundo entiende, es facilísimo. Sí, ahí no sé, Fidel, si, si te van a poner la tapa a ti en la cabeza, pero a mí me ha ido bien con la tapa de la olla. Y entonces mi recomendación, Fidel, es que fracciones los temas. No se trata de dar mucho contenido, sino buen contenido, poco contenido y que poco a poco lo vas aprendiendo. Por eso cuando haces el diseño de la clase, verás que el tiempo ni te va a alcanzar enseñando todo eso el tiempo. Bueno, no sé, Fidel, si quedamos a tono ahí. Maestra Adriana, buenos días. Bueno, James, ¿cómo estás? Gracias, ¿Qué Fidel. tal? Antes que nada, maestra Adriana Salazar, es un gusto poder escuchar su conocimiento, su experiencia de primera mano de enseñanza a los niños de corta edad. Y bueno, humildemente le diré que yo soy un investigador muy asiduo. He estado leyendo algo de las teorías de David Ausubel, algo de la teoría de Jean Piaget, de Vygotsky también. Y me pareció muy interesante cuando Jean Piaget hace la diferencia entre la etapa en la que el niño tiene un pensamiento concreto y la etapa en la que el niño, ya entrando a la adolescencia, tiene un pensamiento más abstracto. Entonces, tomando en cuenta que el ajedrez requiere, por lo menos el ajedrez de competencia, requiere de un pensamiento abstracto, el plan, la estrategia, la táctica, el cálculo que usted mencionaba hace un momento relacionado a Kotov. Entonces, ¿a qué edad sugiere usted, maestra, que el niño debería empezar a competir y tener todos estos conceptos, por así decirlo, más claros? Porque desde el momento que usted me comenta de que pueden comenzar a los 3 años, bueno, en verdad me acaba de sorprender la edad, honestamente, no sabía que podían aprender a tan corta edad. ¿A qué edad usted sugiere, maestra Adriana, que los niños puedan empezar a entrar en la competencia y se les pueda enseñar estos conceptos? Porque yo le comentaré que en mi falta de experiencia de conocimiento, traté en su momento de enseñar conceptos complejos a los niños pequeños y después un amigo que era neurólogo me explicó que el lóbulo frontal se desarrolla después de los 5 o 6 años completamente y era ilógico que yo trate de enseñarles esos conceptos tan abstractos a tan corta edad. Entonces, claro, basado en su experiencia, maestra. Sí, digo usted. Hay varias cosas. Primero, enseñamos desde los 3 años de edad, pero acuérdate que la metodología, o sea, yo, por ejemplo, esto que estoy enseñando no lo enseño a 3 años 00, esto que te mostré hoy del caballo. A los 3 años yo enseño el movimiento, las partes del tablero, los nombres de las piezas y el movimiento de los peones. Y me gasto medio año y luego del medio año empiezo a mostrar la torre, el alfil, ¿cierto? Y ahí terminamos, digamos que en ese año. Pero desde esa edad estoy empezando a enseñar a calcular y a visualizar. Luego estoy hablando de que doy una clase a la semana, ¿no? No es otra cosa. Pero yo a un niño de 3 años y medio no le puedo hablar de estrategia, eso es absurdo. Digamos que no, pues es que no, ni siquiera la palabra les es como familiar. Y luego de 4 a 5 yo estoy enseñando toda la parte que es la dama, el caballo, el rey y todas sus características. Y a los 5 años yo ya tengo un niño que comprende todo el movimiento de las piezas y puede jugar como Sofía, pues que te estaba mostrando fácilmente, ¿cierto? Y luego empiezo a enseñar la otra parte densa del reglamento del ajedrez que es complicadísima, ¿no? Entonces, enroque, captura al paso, coronación, bueno, es que tenemos muchas cosas y voy gastando de 5 a 6 años esa parte. Yo no me afanaría a la competencia del gran torneo de ajedrez. Yo en estas edades iniciales lo que haría es la fiesta del ajedrez
el festival de ajedrez, vamos a jugar partidas de peones, y quién ganó, todo el mundo, y aquí no importa, y tú pones peones de chocolate y se los comen y haces la fiesta. Cuando tal vez lo que me estás preguntando es el torneo serio, digamos, campeonato de tu ciudad, ese tipo de torneos, hay que tener Claro, cuidado, maestra. hay que Justo, tener cuidado. en efecto, justo para poder terminar de plantear la idea, que usted me pueda hacer más precisa, aquí el maestro don Víctor Pimentel no me dejará mentir. Yo perdí hace menos de un mes una partida con una niña de 9 años y me sorprendí extraordinariamente por su Claro, capacidad de calcular, de evaluar, y yo quedé sorprendido y me quedó esa duda. sí, Y a gracias a ver. Dios la tengo esta mañana para que pueda tener esa respuesta. Sí, a ver, hay dos principios que tienes que tener claro. No todos los niños quieren competir. Tú también te puedes encontrar, así como con niños con dificultades, puedes encontrar con niños de altas capacidades que también tienen también tienen la problemática y hay que saberlos llevar. Y también, y puedes que encontrarte el niño normal que le parece delicioso ir a un torneo, pero de pronto no se quiere dedicar al ajedrez 100%. O sea, es que cuando empiezas con niños tan pequeños, nadie sabe qué va a pasar después. O sea, entonces, ¿qué hay que entender? Primero, que realmente los niños conozcan bien el reglamento antes de ir a un torneo de ajedrez, porque que vayas a un torneo de ajedrez a que te coman todas las piezas y te expliquen cómo era que se jugaba, no. Tú vas a un torneo de ajedrez ya cuando tienes un poco más de conocimiento y vas tranquilo de eso y vas a jugar con pares también. Con pares. En eso hay que creerle mucho a las hermanas Polgar, ¿no? Iban siempre con pares, iban siempre a sitios donde se sentían que su nivel estaba acorde al resto de los demás y no ibas a exponerlos a total fracaso, ¿no? Tampoco. O sea, pues en el ajedrez ganamos y perdemos, pero tampoco es tan divertido que un niño de 7 años lo lleves a que todos los días pierda. O sea, no es tan divertido para ellos. No puedes arriesgar también el entusiasmo de un niño porque la frustración pueda sacarlo después del mundo de la competencia, que también es un tema muy agradable de hacer. Entonces yo creo que es un poco de la madurez, no tengas afán de eso, y puede ser 7, 8 años. Seguramente la niña de 9 años es un talento excepcional, es una niña de altas capacidades, pero no todas las niñas de 9 años te van a ganar, o sea, puede pasar eso también, ¿no? Entonces creo que es mirar qué conocimientos tiene, qué tranquilidad también la parte emocional le da, no, y nunca llevar a un niño para que tenga que ganar. Los niños nunca tienen que ganar. Los niños tienen que jugar y divertirse y se acabó el tema, ¿sí? Porque es un largo camino. El día que uno como un niño, y ahí me paran en los pies de niña Adriana, ¿cierto? Le dicen, es que tú tienes que ganarte este torneo. Yo digo, yo no tengo nada que, y me voy, doy media vuelta. Entonces, cuando no hay esa presión, tendrás más jugadores a lo largo del tiempo, que es de lo que se trata. Cuando tú tienes 200 jugadores que estás llevando a un torneo, seguro que muchos de ellos van a ganarse el torneo, si es el propósito que tienes. Pero si no llevas sino uno, no sabemos si se lo va a ganar, es menos la posibilidad. No sé si he sido un Sí, poco... maestra, mire, justamente mi pregunta iba relacionada con el hecho de que conozco a muchos padres de familia que son un poco exigentes y quieren resultados competitivos en sus niños y probablemente aún no están ni en la edad ni en el nivel necesario para ganar. Entonces, ¿usted sugiere que a partir de los 10 quizás sea una edad No, más no, madura no, para saber si el niño desea o no competir? no, 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 yo creo que pueden ir antes. Yo he hecho muchos torneos infantiles y son de risas, ¿no? Son de 7 años, 8 años. Lo importante es que es la actitud tuya y la actitud de las familias también ante ese evento, o sea, relajados, tranquilos, que esto es una fiesta y un poco quitarle la importancia. Ahora, cuando un papá piensa que el objetivo del ajedrez es solamente que mi hijo se gane el torneo y le pongan una medalla, cuando yo, digamos, cuando ese padre de familia no conoce que más allá de las medallas que se va a colgar mi hijo como campeón de ajedrez, es más importante la forma que aprendió a pensar, de pensar. ¿Sí? Eso no tiene precio. Esa es la mejor medalla. La forma como aprendió a pensar, la forma que a través del juego se volvió una mejor persona. Eso no tiene precio. Esa sí es la mejor medalla. Pero tú tienes que vender esas ideas. O sea, tienes que vender a los papás, mire, vamos a enseñarle a su hijo a tomar decisiones, porque no las va a tomar solo en el tablero. Vamos a enseñarle a su hijo a calcular, a visualizar, a analizar, bueno, todo lo que hemos visto y todo lo que tú ya has experimentado.
Entonces creo que si cambias la importancia del ajedrez en esas edades y que vas a poder tener alumnos para más tiempo, porque seguramente tienes muchos que han desertado después de que los llevas a un torneo. Eso también puede pasar, cuidado, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, maestra. A Gracias y ti, bendiciones. Dios me la a ti. bendiga. Gracias.